Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Cuando Orson Welles emitió en la víspera de Halloween de 1938 su adaptación de la novela La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, no se esperaba que causaría tanto revuelo. Cierto es que en esa época, justo antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, los nervios de la gente estaban un poquito a flor de piel, pero la supuesta noticia de un contacto hostil con una raza extraterrestre fue un golpe mucho más duro para los habitantes de este pequeño planeta de lo que se pudo prever. Piensa curioso que las comisarías de Nueva York se colapsaron con ciudadanos aterrorizados y confundidos por la emisión de radio. Y este es solamente un ejemplo, pero todo el país alucinó. Pero, ¿creéis que pasaría lo mismo hoy en día si se repitiese un programa similar? ¿Cómo reaccionaríamos ante la posibilidad de encontrar vida extraterrestre? Piensa que nunca hemos estado tan cerca de descubrir que no estamos solos. ¿Qué consecuencias tendría un hipotético hallazgo en nuestra sociedad? Pues hoy hablaremos de eso, una cosa muy pero que muy interesante. Además, me ha ayudado con el guión Santi Campillo, asesor y comunicador científico en Vector Divulgación. Pero antes, si no quieres perderte nada de nada sobre los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego y ya sabéis, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno, ¿quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Seguro que te acuerdas de que en la peli Independence Day cientos de personas se reunían bajo las enormes naves nodrizas alienígenas para darles una cálida y estúpida bienvenida, que acabó no muy bien, con un desastroso color azul llenando la pantalla. Y lo más curioso es que probablemente es una estampa bastante realista de nuestra actitud hacia el posible contacto con extraterrestres. Y no me refiero a la posibilidad de que una raza tecnológicamente superior venga a conquistarnos, algo que sí es verdad que es más materia de ciencia ficción. Hablo simplemente de cómo reaccionaríamos. Y es que desde el pánico ocasionado por Wells hasta la docilidad cruel vista en la película, hay un espectro enorme de posibilidades. Pues bien, un estudio realizado por Michael Barnum, profesor de psicología de la Universidad Estatal de Arizona, analizó esta inusual situación. La investigación, publicada en Frontiers in Psychology, trata de diseccionar la reacción que tendría la gente al recibir la noticia de que hemos sido capaces de detectar vida extraterrestre. En palabras de Barnum, si nos encontrásemos cara a cara con la vida fuera de la Tierra, en realidad seríamos muy pero que muy optimistas al respecto. Y siempre ha habido mucha especulación sobre cómo responderíamos a este tipo de noticias. Pero hasta ahora no se ha realizado casi ninguna investigación empírica sistemática. Pues bien, para llevar a cabo su estudio piloto, el investigador analizó el lenguaje usado en noticias de periódicos y otras publicaciones donde se hablaba de potenciales descubrimientos de vida extraterrestre. Entre ellos están el hallazgo en 1996 de posibles restos fosilizados de microbios marcianos. También la inquietante estructura de la estrella de Tabi, que tanto ha dado que hablar en el mundo científico y no científico. O también el descubrimiento de cientos de nuevos exoplanetas. Así que para hacerlo, este investigador usó un software especializado que es capaz de encontrar patrones emocionales y sentimientos propios de los estados psicológicos del escritor. Estos programas usan complejos algoritmos de Machine Learning para poder así llevar a cabo esta difícil tarea. El resultado del análisis muestra que los textos tienen un carácter más positivo que negativo, mostrando expresiones y palabras que van en ese sentido, ¿no? Más positivismo. Y para poder afianzar más aún sus resultados, el equipo realizó un estudio separado en el que pidió a más de 500 participantes diferentes que describieran sus propias reacciones y la respuesta hipotética de la humanidad ante el anuncio que se hubiera descubierto la vida microbiana extraterrestre. Pues bien, las respuestas de los participantes fueron en la misma línea que las noticias. Significativamente, una palabra que en ciencia indica análisis estadístico, tuvieron más emociones positivas que negativas.
tanto al hablar de sus propias reacciones como también las de la humanidad en su conjunto. Y en un tercer estudio, el grupo de Barnum analizó a otras 500 personas preguntándoles sobre noticias pasadas de descubrimientos científicos. Entre ellas se encontraban el descubrimiento de vida microbiana extraterrestre y el desarrollo de organismos sintéticos. Como esperaban los científicos, las noticias sobre vida extraterrestre fueron recibidas con una actitud muy positiva. Sin embargo, lo más sorprendente es que se valoraron mejor estas noticias de descubrimientos de extraterrestres que las propias noticias sobre biología sintética, es decir, sobre vida creada en el laboratorio. Este hallazgo por sí solo no dice nada, pero en conjunto, esta pieza parece bastante interesante ya que nos ayuda a entender mejor el cuadro completo, uniendo sus conclusiones a las obtenidas en el resto de las investigaciones de Barnum. Unas conclusiones de sus trabajos que presentó en febrero de 2018 en el Congreso de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Además, los resultados del último estudio analizaban la cobertura reciente, en su momento, de los medios sobre la posibilidad de que el asteroide interestelar Oumuamua fuera en realidad una nave espacial. Ya sabéis que no lo es, ¿no? Ya lo hablamos aquí en Ciencias de la Ciencia. Pero aquí también el equipo encontró evidencia de más emociones positivas que negativas, lo que sugiere que también podemos reaccionar mucho mejor de lo que pensamos a la hipotética noticia sobre la existencia de seres inteligentes en otras partes del universo. Por todo ello, Barnum comentó que en conjunto todo esto sugiere que si descubrimos que no estamos solos, nos tomaríamos la noticia bastante bien. Y es que parece que la reacción a la noticia de Wells en La Guerra de los Mundos y en el programa de radio fue un poco excesiva. Probablemente esto se deba no al imaginario contacto con vida extraterrestre, no, sino más bien a la pequeña cuestión de los rayos de calor y las nubes venenosas a los que hacía referencia La Guerra de los Mundos. Y a pesar de las deleznables muestras de xenofobia y otras manifestaciones de rechazo, lo cierto es que los seres humanos, como otros primates, tendemos a ser bastante tolerantes con otros seres vivos. Incluso somos entusiastas, lo que tal vez explique la satisfacción que nos generaría el saber, al fin, que no estamos solos en el universo. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué pensáis? ¿Estamos solos en el universo? ¿Cómo reaccionarías tú ante esta posible noticia? Pónmelo en los comentarios, los leo todos. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí, que es tremendo. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.